¿es privado o colectivo? No responden. Porque si ellos dicen que el libre mercado es privado, están marginando a la mayoría. Y si ellos dicen que el libre mercado es colectivo, entonces le están dando la razón a Carlos Marx. Sí, no son tontos, no responden. La economía del libre mercado es privado. Ellos dicen no, nosotros no estamos de acuerdo con Adam Smith. Pero si tú lees a von Hayek, él se basa en Adam Smith, se basa en la escuela liberal. Y para remate, ellos creen que acá no hay gente que lee. Cuando vienen acá, yo le digo, vamos a discutir de las dos obras de economía de von Hayek. La primera obra, El camino a la servidumbre, 1944. Y la segunda obra, 1960, Los fundamentos de la libertad. ¿Dónde, en qué libro dice lo que tú acabas de decir? Dime, ¿dónde? No saben. Le han dicho, ¿no? Te habrán contado. Y vienen acá. Y bueno, y vienen con sus catedráticos de la Universidad de Lima. Ahí están sus catedráticos. Entonces, todo esto ha repercutido en las redes. Y las redes toman atención a lo que nosotros hablamos. Los países europeos toman atención a lo que nosotros hablamos. ¿Cómo es posible, no, de que hoy en día la prensa dice que son países desarrollados? Norteamérica, Canadá, Europa, no son desarrollados. Porque ¿qué entendemos los socialistas? Son un par de locas. ¿Qué entendemos nosotros, los socialistas, para decir que un país es desarrollado? ¿Cómo lo entendemos? Para que un país sea desarrollado, su nación tiene que estar desarrollada. Si no, ¿de quién vamos a hablar? Entonces, ningún país en el mundo, su nación está desarrollada. Los que están desarrollados son grupos de familias, grupos de poder, pero su nación no está desarrollada. Entonces, para el socialismo, un país desarrollado es cuando su nación está a la altura de la industria, porque la nación es la que transforma la materia prima a producto. Eso no es en Norteamérica, eso no es en Noruega, en Finlandia, eso no. Son élites que se han desarrollado. ¿Sí? Entonces, compañero, por eso acá, para utilizar un término, hay gente que pregunta, hay gente que cree que nacional es nacionalismo. Ah, fíjate, amigo, ¿tú sabes lo que es ponerle el ismo a un sustantivo? Carajo, amigo, no es cualquier, no es un juego. No es que yo quiero hablar acá y digo no hay nacionalismo, no, amigo. El nacionalismo tiene raíces. ¿De dónde? Del Perú. El nacionalismo tiene raíces en Europa, en Alemania, con Adolfo Hitler. Es cualquier cosa. Y es un modelo económico, social, político, filosófico. Sí. No es, amigo, que yo hablo porque quiero hablar. Bueno, hablaría lo que quiero hablar cuando yo no dejo que me pregunten. Ahí te das cuenta. Y eso es lo que hacen acá algunos compañeros. Hablan, hacen una exposición, no, y no hay preguntas. Entonces yo puedo hablar cualquier cosa porque sé que no me van a preguntar. Y tampoco voy a dejar que haya un intercambio de ideas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una dictadura. Estoy imponiendo mis ideas. Yo no impongo mis ideas. Yo te hablo de lo que he leído. Y de repente tú has leído algo más y contribuyes. Y el que va a ganar no soy yo ni tú, sino la asamblea, el auditorio. ¿Verdad? Entonces, ¿el nacionalismo dónde surge? En Alemania. ¿Con quién? Con Adolfo Hitler.
¿Y por qué Adolfo Hitler instaura el nacionalsocialismo, el nacionalismo? ¿Por qué lo instaura? ¿Para contrarrestar el avance del capitalismo o para contrarrestar el avance del comunismo? Para contrarrestar el avance del comunismo. Fíjate, amigo, el nacionalismo es un brazo del capitalismo, porque su economía, filosofía, sociología se alinean al capitalismo. Yo te pregunto, ¿el nacionalismo defiende la propiedad privada o no? Sí. ¿El nacionalismo defiende la concepción divina? Sí. ¿Defiende la Fuerza Armada, aparato represivo? Sí. ¿El nacionalismo defiende a la clase dominante o a la clase dominada? A la clase dominante. ¿El nacionalismo defiende a la Fuerza Armada? Sí. Y algo más, el nacionalismo es racista. Para el nacionalista el problema es de raza. No es de clase, es de raza. En cambio, para nosotros los socialistas el problema es de clase. Y en el mundo solamente hay dos clases, pobres y ricos. ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Con los ricos o con los pobres? Historia. Entonces, por eso, en el auditorio, cuando tú preguntas, oiga amigo, prácticamente te traes abajo el nacionalismo, porque no van a poder responder. La economía del nacionalismo, la filosofía del nacionalismo y la sociología del nacionalismo se alinean al capitalismo. Por eso ellos dicen, la identidad es la lengua, o sea, el idioma. La identidad es la cultura. La identidad es la raza, es la sangre. Eso es identidad para el capitalismo. La identidad para el pobre, ¿cuál es? Lo que une a la mayoría en un país y en el mundo. ¿Qué nos une? El hambre. La pobreza, el hambre, la miseria, la desocupación, la explotación, etc. Eso es identidad. ¿Me voy a entender? Para el capitalismo es, pues, amigo, el idioma. Yo te pregunto, tú eres un quechua hablante. ¿Quiere decir que todos los quechos hablantes están contra el capitalismo? No te equivoques. Ahí está el Congreso. Han pasado aymaras, han pasado obreros. ¿Y a quién han servido? Entonces, pues, amigo, en la práctica, es la realidad. Entonces, no todo obrero, por ser obrero, está contra el capitalismo. Mucho cuidado. Ahí está Valentín Pacho, en el Congreso, obrero de construcción civil. Ahí está Risco, obrero. ¿Y qué? ¿A quién sirvieron? Ahí no está la Aymara Arpasi, de la comunidad campesina de Puno, llegó a ser congresista. ¿A quién sirvió? Entró con pollera, salió con minifalda. Ya no quería hablar el quechua, comenzó a contar el inglés. ¿Cuánto? Tirijana, ¿te das cuenta? Entonces, el problema, amigo, es de clase. Cantando inglés. Y cuando el problema es de clase, hay una guerra entre aymaras, hay una guerra entre obreros, hay una guerra entre negros, hay una guerra entre gays, porque hay gays que están de acuerdo con el capitalismo y hay gays que no. Entonces, compañero, lo que nos une es clase. ¿Y qué es clase? Lo dice Lenin: el lugar que ocupas y la labor que desempeñas. Bien, Gobero, ¿alguna otra pregunta, no? Sí, sí. ¿Hay relación entre nacional y nacionalismo? ¿Hay relación en esa palabra entre nación, nacional y nacionalismo? No hay relación, porque lo nacional es donde tú has nacido, el territorio donde tú has... Y nacionalismo es una ideología a nivel mundial, internacional. ¿Con quién surge? Con Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler instaura el nacionalismo, ¿para qué? Para contrarrestar el avance del comunismo y defender al capitalismo. O sea, no se puede decir nacionalismo peruano. No, eso no. Es lo que escuchan. ¿Cómo vas a decir? O sea, el nacionalismo es uno solo en el mundo, nada más. Es una corriente política, económica, social que sirve al capitalismo. Entonces, nosotros que reclamamos nuestros derechos contra el capitalismo, asumimos lo opuesto. ¿Cuál es lo opuesto al capitalismo? La economía colectiva,
el capitalismo, la economía privada. La filosofía del capitalismo, la concepción divina. La filosofía del socialismo es el materialismo. Dos opuestos, nada más en el mundo hay dos clases, dos opuestos. Hay compañeros que vienen acá y dicen, no señor, hay una tercera economía. Y yo le pregunto, a ver, explícame cómo es las relaciones de producción. No sabe. ¿Te das cuenta, amigo? Escuchan, sí. Lo que tú has dicho, ¿cómo sabes? ¿Eso viene de la internacional? No. Esto viene de la división de la sociedad en clases sociales. ¿Por qué no empuja? ¿Cuándo se divide la sociedad en clases sociales? Después de los 100.000 años de comunismo. La primera sociedad duró 100.000 años y era comunismo. ¿Por qué? Porque el hombre no explotaba al hombre, sino explotaba la naturaleza. Cuando se fracturó, surgió las clases sociales. ¿Por qué? Porque un grupo de hombres comenzó a acaparar y a limitar a la mayoría. Surge la primera forma de explotación, el Estado esclavista y la lucha de clases. El esclavista que lo arrinconó al esclavo para que trabaje para ellos, lucha de clases. El esclavista para mantener lo que le quitó en pocas manos y el esclavo lucha por recuperar. ¿Cuánto duró esa guerra? 5.000 años. Y luego se transformó el esclavo, el siervo, y el esclavista el señor feudal. Y surge la segunda forma de explotación, la servidumbre, el feudalismo. ¿Cuánto duró esa lucha entre el siervo y el señor feudal? 1.000 años. Y de ahí surge, los burgos, que derrotan en la Revolución Francesa a los señores feudales. Y los burgos desarrollan el capitalismo, la industria. La izquierda desarrolla la industria. Y al siervo, ya no lo quieren como siervo, sino como obrero. Y surge el Estado burgués. La explotación a través de la plusvalía, el plusproducto y el plusvalor. Lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué queremos nosotros? No queremos quitar, queremos recuperar lo que es nuestro, el globo, el planeta, la Tierra, para poder desarrollar. Y capitalismo no quiere mantener en pocas manos. Lucha de clases. ¿Ya me veo? Jaime, como Pablo te explica, ¿China es comunista o es capitalista? No. Mira, China fue invadida por los mongoles en un proceso de la descomposición de la sociedad en clases sociales. Y luego entró el Japón, el imperio japonés, a apoderarse de China. ¿Qué hizo el 40 Mao? Surge Mao. Y Mao dijo, yo quiero desarrollar la China. Pero el Japón no quiso. Y Mao dijo, ¿quién me va a garantizar desarrollar China? Al pueblo chino, porque era semifeudal y semicolonial. ¿Quién me garantiza? El Partido Comunista. Instauró el Partido Comunista y le costó una guerra contra Japón y contra el Estado de Chiang Kai-shek. Del 40 al 76 lo desarrolló a China. Mao muere en 76. ¿Quién era su reemplazo? Deng Xiaoping. ¿Qué tenía que hacer? Instaurar el socialismo y luego el comunismo. Y traicionó, restauró la propiedad privada y el capitalismo. Hoy día la China es capitalista, pero hay lucha de clases entre el comunismo y el capitalismo. Xi Jinping plantea capitalismo de Estado. Ahí no está acá con el megapuerto. Ahí no está la Chinalco. La Choyuan. Son empresas que devoran, contaminan igual que igual. Jaime, Sí. para responderle a los amigos nacionalistas que dice que es algo nuevo, quiere decir que el nacionalismo ya siempre hubo, o sea, no es nada nuevo acá en Perú, o sea, Vuelvo a repetir. no es una propuesta nueva. El nacionalismo surge con Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler es una herramienta del capitalismo. Más de lo mismo entonces. El nacionalsocialismo surge para contrarrestar el avance del comunismo. El fascismo de Benito Mussolini surge para contrarrestar el avance del comunismo y fortalecer al capitalismo. Diego Vero, ¿alguna otra pregunta, no, amigo? Si eran los fascios, Los fachos eran organizaciones fascistas. ¿Para qué? Para que Benito Mussolini conforme lo que es el partido fascista en contra del comunismo. Eso fue en Italia. O sea, todas estas organizaciones que hay, habidas y por haber, se instauran para servir al sistema.
acá mismo, todos los partidos que postulan a las elecciones son tentáculos del capitalismo, porque van a servir al sistema, pero no van a servir a las grandes mayorías. Y si la historia, no lo estoy diciendo yo porque quiero decir la historia, ya veo, gobierno que quiere servir al pobre, automáticamente yo lo retiro con el aparato militar, sáquenlo. Entonces, ¿cómo yo te puedo decir que siendo congresista voy a hacer leyes para el pobre? Si tú siendo congresista y eres un hombre del sistema, ya estás en la lista, tú y toda tu quinta generación ya está ahí. ¿Por qué? Porque detrás de ti está la riqueza, detrás de ti están las transnacionales, están los grupos de poder que necesitan de tu firma, de tu aceptación como congresista para que ellos puedan devorar la riqueza. Y si te niegas, carajo, te chantajeo, te difamo, te calumnio y te meto en la cárcel. Siempre compañero. O estoy hablando mal. Claro, ahí está Pedro Castillo. ¿Te das cuenta? Lo difamaron, lo chantajearon, pero nadie pudo refutar sus ideas. ¿Quién pudo refutar, por ejemplo, cuando Pedro Castillo planteó la nacionalización de los medios de producción, la estatización de los medios de producción? ¿Quién pudo refutar la política asistencialista de subsidios? ¿Quién pudo refutar la expropiación de los medios de producción? Y por último, ¿quién pudo refutar la economía sostenida? Nadie. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque esclarecen al movimiento popular. Solamente agredieron. Castillo Serrano. Y hay otros serranos que le dicen Serrano a Castillo. Castillo, no tienes liderazgo. Castillo, no eres capaz. Carajo, Castillo es sindicalista. ¿Tú sabes lo que es ser sindicalista? Carajo, no te confundas, amigo. Carajo, habla la gente tonterías. Es sindicalista, carajo, del SUTE, de profesores, carajo, ¿te das cuenta? Entonces lo difamaron, lo chantajearon. ¿Por qué? Tampoco ellos han debatido, porque Castillo presentó 70 proyectos de ley al Congreso. Eso es lo que dice la Carta Magna. Te digo 4. 1. Castillo dijo, así como los 33 millones de peruanos pagamos nuestros impuestos, ¿por qué no pagan los grupos de poder? ¿Cuánto deben? 65.000 millones de soles. Y Castillo elaboró la reforma tributaria. Carajo, la Confiet, los grupos de poder dijeron, saquen ese Serrano, carajo, sáquenlo. Castillo elaboró la ley de la educación. ¿Qué dijo ahí? La educación superior, básica, pedagógica, tecnológica, gratuita, y el ingreso libre a las universidades. Carajo, la iglesia dijo, saquen ese demonio, porque la iglesia maneja universidades privadas, colegios privados. Saltó Luna, Acuña, y es los mercaderes de la educación. Carajo, sáquenlo. Luego Castillo elaboró la ley laboral en Arequipa, la cumbre, la Agenda 19, con el ministro de Trabajo. ¿Cómo se llamaba? Maraví. Iber Maraví. Carajo, Maraví, terrorista. Y la gente estúpida, sí, terrorista. Elaboraron la Agenda 19. ¿Qué decía ahí? El derecho a la sindicalización y los pactos colectivos, y eliminar el régimen laboral del CAS, los servicios y la terciarización. Saltó la Confiet. ¡Saquen, carajo, qué pegan!